Hola mis hermanos, mis amigos en Cristo, gracias le damos a Dios por poder estar una vez más con ustedes compartiendo este tiempo en la meditación de la palabra de Dios. Y hoy quiero que compartamos juntos un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Así que si no tenés tu Biblia, anda a buscarla para poder abrirla juntos y compartir un momento la palabra de Dios. ¿Sí? Podés poner en pausa el video, buscar tu Biblia, venir y compartamos juntos esta hermosa historia con una gran lección para la vida de Pedro, pero también con un importante desafío para nosotros, los hijos de Dios. Así que leamos juntos allí en Lucas capítulo 5, versículo 1, va diciendo: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores que habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que con él estaban, asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Una breve historia, pero con una lección muy importante para la vida de Pedro en aquel entonces, como también para nuestras vidas, como decía hoy. Ustedes vieron ayer el relato, ¿verdad? Jesús en este momento tenía gran fama, gran popularidad, podríamos definirlo de esa manera, no sé si es la correcta, pero tenía muchos seguidores, mucha gente le seguía, habían visto sus milagros, habían visto lo que él había hecho, sanando personas, liberando a los endemoniados, pero sobre todas las cosas dice la Biblia que a la gente le asombraba como él les enseñaba, porque dice que le enseñaba como quien tiene autoridad, dice el Evangelio. Y es interesante, ¿verdad? Porque la gente buscaba oír a Jesús, y en este momento y en esta circunstancia justamente está pasando esto. Un grupo de gente sigue al maestro hasta este lugar, hasta esta ribera, hasta esta playa, y allí se amontonan para escucharle, para enseñarle, y el Señor decide hacer algo interesante, ¿sí? Ya que no contaba de un auditorio como los que tenemos hoy día, ¿verdad? Ni equipo de sonido como hoy podemos tener, pero él utilizó las cosas naturales, como el agua, ¿sí? El lugar donde estaba, dejando a la gente allí en la playa, subiéndose en esta barca y comenzando a enseñar a la multitud. Es interesante porque de esa manera todos podían oírles. Entonces la gente no estaba encima de él, sino que podía verlo y podía escucharlo, sobre todas las cosas, que eso era muy importante, porque el Señor quería que le escucharan. Tenía grandes lecciones y grandes enseñanzas para las personas, como siempre Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Y es interesante ver cómo allí están Pedro, sus compañeros de trabajo, lavando sus redes, después de haber estado trabajando toda la noche, pescando y no habían pescado nada. Estaban allí lavando sus redes, ocupados en sus cosas, pero también seguramente preocupados por todo lo que
implicaba el no haber pescado, porque no era que Pedro hacía esto deportivamente, lo hacía porque era una forma de sustentarse él y su familia, y las familias de sus amigos. Así que no era cosa pequeña que Pedro no hubiera pescado nada. Él estaba allí preocupado, seguramente pensando qué voy a hacer, ¿verdad? Entre tanto que Pedro está en esto, el Señor aparece allí, la multitud siguiéndole, suben a la barca, el Señor empieza a enseñar. Yo no sé cuánto Pedro pudo haber escuchado al Señor en ese momento, ¿verdad? Porque quizás con su preocupación, su desánimo de no haber logrado pescar nada, no le prestaba demasiada atención, su mente se iba para otro lado, ¿viste? Como nos pasa comúnmente a nosotros a veces que venimos a escuchar, a leer la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios a través de la palabra y de repente tenemos tantas cosas en la cabeza, preocupaciones y ocupaciones que nos desvían, ¿verdad? Y nos cuesta concentrarnos. El Señor tenía que hacer algo especial en Pedro, porque Él tenía un propósito especial en la vida de Pedro. Y es interesante cómo el Señor, después de hablar a la multitud, de enseñarle a la multitud, le dijo a Pedro, Pedro, vamos a pescar. Casi que diríamos así, ¿verdad? Vamos a pescar. Y Pedro dice, Señor, hemos trabajado toda la noche, pero y no sacamos nada, ¿verdad? Y es interesante porque este relato allí cuando el Señor se dirige directamente a Pedro, olvidándose de todos los demás, enfocando su atención en él, ¿verdad? Es interesante cómo este versículo 5 toma relevancia en esta historia. Porque el versículo 5, miren, vamos a leer una vez más, dice, respondiendo Simón, dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué bárbaro, ¿verdad? ¿Sabes? Esta declaración de Pedro le da sentido a esta historia, le da sentido a lo que pasó antes con él, sobre todas las cosas, Dios justamente viniendo a él en esa oportunidad y en ese momento, pero también le da sentido al resto de la historia, porque el resto de la historia no se tendría razón si Pedro hubiera dicho, no, mira, estoy cansado, no vamos a pescar, ¿verdad? Entonces es muy importante esa declaración de Pedro, es muy interesante en esta historia, es el centro de esta historia. Y justamente esta declaración es una declaración que va mostrando justamente los propósitos de Dios en la vida de Pedro, como también en la vida de nosotros los hijos de Dios. Porque cuando Pedro dijo estas palabras, mostró en sí que él entendía que aunque todo había fracasado en su vida, en su trabajo, en ese momento, no tenía demasiado valor esa experiencia vivida ante la demanda del Señor, ante la petición del Señor. Y muestra allí cómo Pedro obedece la palabra de Dios. Y él le dice y lo especifica, ¿no? En tu palabra. Señor, creo, Señor, en tu palabra. Señor, estoy dispuesto a obedecer lo que me estás pidiendo. Qué interesante, ¿verdad? Interesante es porque, como decía, el Señor tenía propósitos en la vida de Pedro. Si uno va al final del pasaje, allí en el versículo 10, el Señor le va a declarar a Pedro, ¿verdad? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora vas a vivir una experiencia que nunca has vivido, Pedro. Bueno, tenía que ver con pesca, ¿verdad? Quizás eso tenía sentido en la vida de Pedro. Pero lo que no tenía sentido quizás, y lo que faltaba la experiencia, tenía que ver con pescar hombres, que era lo que el Señor estaba pidiendo de Pedro, ¿verdad? Que era lo que el Señor estaba demandando una nueva experiencia para la vida de Pedro, un cambio en su vida, un cambio de sentido, un cambio de propósito, pero tenía que ver con el propósito de Dios, por eso tiene tanto valor esta declaración del Señor, ¿verdad? Porque el Señor viene a nuestra vida con propósitos,
viene con propósitos específicos en nuestras vidas. Él tiene un plan, Él no hace nada improvisado. Ojo, no pensés que el Señor llega a tu vida y te deja ahí en stand-by, ¿viste? A ver qué va a pasar con este. No, no, no. El Señor tiene propósitos, solamente que espera de nosotros justamente una respuesta de obediencia a sus propósitos, una respuesta de confianza a su voluntad y a sus propósitos para nuestras vidas, que es lo que Pedro aquí declaró cuando dijo: en tu palabra, Señor, echaré la red. Y quiero que compartamos tres cosas en este pasaje, ¿sí? Que no creo que las cubramos todas hoy, pero sí vamos a ir avanzando en estos videitos. Por lo tanto, quiero que juntos veamos estas tres cosas importantes en cuanto a esta declaración de Pedro, a esta declaración de obediencia de Pedro, ¿sí? La primera cosa, justamente, tiene que ver con la respuesta de Pedro, lo que veíamos en este capítulo 5, versículo 5, perdón, la respuesta de Pedro, la respuesta obediente de Pedro a la palabra de Dios. Qué importante es esa declaración en la vida de Pedro, como también lo es en nuestra vida. La segunda cosa que vamos a ver aquí en este pasaje es los resultados. ¿Vieron lo que pasó allí? Encerraron gran cantidad de peces, ¿verdad? Sí, un milagro. ¿Sí? Por lo tanto, pensemos en que la obediencia trajo resultados en la vida de Pedro, como también tiene propósitos de producir resultados en nuestra propia vida. Pero una razón más, al final, la razón de la obediencia. Vamos a ver allí algo muy interesante que pasó en la vida de Pedro, una experiencia que seguramente marcó la vida de Pedro. Marcó la vida de Pedro, y espero que marque tu vida como también mi propia vida, ¿sí? Así que bueno, pensando en esto, pensemos en esa respuesta de Pedro de obediencia. Pedro dijo: Señor, en tu palabra echaré la red. Y sabes, cuando uno piensa en esto, dice, bueno, Pedro estaba acostumbrado, él hacía esto todas las veces, él pescaba, se dedicaba a eso, por lo tanto no debe haber sido demasiado esfuerzo para él, ¿verdad? Pero sabes, cuando uno se pone a pensar en lo que implicaba esto de la pesca, este oficio de la pesca, se da cuenta que había otras cosas que sucedían en la mente y el corazón de Pedro cuando el Señor le pidió esto. Algo que tenía que ver, en primer lugar, con su físico. Bueno, vemos, él dijo, toda la noche hemos trabajado. Por lo tanto, tenía una fatiga física, ¿verdad?, de haber estado toda la noche trabajando. Ustedes saben que en pesca, y sobre todo en este tipo de pesca, en un barco, en un pequeño barco, ¿verdad?, uno tiene que estar constantemente alerta, trabajando y estando atento de todas las cosas que van pasando, aparte del hecho de esperar sacar una red llena de peces, ¿verdad? La tensión en sí, la expectativa en sí, produce desgaste físico, pero también el trabajo constante de mantener el barco en su lugar, de hacer cierta estrategia para ver si pueden barrer, como le llaman ellos, en cierta zona, para poder llenar esas redes de peces. Por lo tanto, Pedro estaba realmente cansado físicamente, aparte de no dormir, ¿verdad? De no dormir toda la noche, ¿sí? Como es necesario para nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando Pedro dijo en tu palabra, estaba pensando justamente, o estaba luchando con ese cansancio físico, ¿sí? Con ese cansancio físico. La otra cosa que pensaba era también no solamente el cansancio físico, sino el conflicto intelectual en la vida de Pedro. ¿Por qué digo esto? Porque pescar requiere de una estrategia. Pescar requiere de cierto conocimiento, ¿sí? A ver, yo digo que soy pescador, me gusta cada tanto, tengo algunas cañas ahí guardadas y cada 2 o 3 años me voy a pescar a algún lugar, ¿sí? Generalmente llevo mi reposera, ¿viste?, mi conservadora con todas las cositas allí, mis cañas, mis líneas, todo preparado, mi carnada, y llevo y tiro la caña y me siento allí a tomar fresco, a tomar mate, a mirar el agua, mientras
con la expectativa de que quizás agarre algún pez. Casi nunca agarro nada, pero bueno, ¿verdad? Disfruto de ese tiempo. Pero, ¿sabes? Ser pescador implica también un conocimiento muy especial. Un conocimiento de la zona, del lugar, un conocimiento de los peces que hay en ese lugar, ¿verdad? Porque conocer los peces es conocer los hábitos, las hábitats, dónde viven, dónde están, en qué lugar podrían estar, en el lugar del río o del lago, o del mar. Si bien ahora, viste, hay sensores, lo hacen más fácil ahora, ¿verdad? Pero el que es pescador en aquella época tenía que tener el conocimiento de todas estas cosas, ¿sí? Saber la hora, en que los peces salían de sus escondites, dónde podían llegar a estar. Por lo tanto, para Pedro implicaba un conflicto, y dice, si no pescamos en la noche, que era lo que habían estado haciendo, porque ellos sabían que era el tiempo de pescar. Hoy, a esta hora es imposible, ¿verdad? A esta hora es imposible. El Señor me está pidiendo algo que mi mente no registra, no entiende, no comprende. Pero, Señor, en tu palabra. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Esfuerzo físico, esfuerzo intelectual. Pero también, ¿sabes qué? Un doble esfuerzo, o un triple esfuerzo. El esfuerzo emocional. Pedro era el líder de aquellos hombres, recuerda, era el líder de aquellos hombres. Por lo tanto, para Pedro no debe haber sido fácil haberle dicho, bueno, muchachos, vamos a pescar. Y nosotros decimos, Pedro, ¿qué pasa? ¿Estás loco? Si acabamos de llegar, estamos lavando las redes. No podemos cargar todo el barco y vamos a pescar. Si no pescamos cuando era el tiempo, menos vamos a pescar ahora. ¿Qué te pasa, Pedro? Ese esfuerzo, ¿no?, emocional de Pedro. Porque él seguramente ha dicho, si le digo esto me van a rajar, si le digo esto se van a burlar de mí, si digo que sí, esto se van a rebelar, estos no, se van a burlar, porque era natural que eso pasara, ¿verdad? Pero sin embargo, Pedro declaró, Señor, en tu palabra. ¿Qué importancia tiene, ¿sí?, nuestra respuesta de obediencia a la palabra de Dios? Aunque quizás nos pase como Pedro, ¿verdad? Ese cansancio o ese doble esfuerzo físico a veces. Dios te pide hacer algo más, un esfuerzo más. Quizás tiene que ver con, después del trabajo, llegar a tu casa y tener que visitar a un hermano, ¿verdad?, que está pasando por problemas. Quizás poder tomarnos el desafío de predicarle a alguien de que no conoce a Cristo, ¿verdad? Después de un día de trabajo. No es una cosa muy fácil, ¿verdad? Uno tiende a acomodarse. Y estos días de la cuarentena, ¿no?, es como que uno se relaja más. Espero que no nos acostumbremos a esto, porque esto ya va a pasar y tenemos que volver a esa actividad, ¿verdad? De poder compartir, de visitarnos, de animarnos, de alentarnos, de estar en los momentos buenos, pero también en los momentos difíciles de lucha, de conflicto entre nosotros los hijos de Dios. Que pensemos que hay personas que necesitan más que nunca que le compartamos la palabra de Dios, a pesar de nuestro cansancio físico. Viste, a veces la palabra de Dios nos pide algo que no es lógico a nuestro razonamiento, ¿sí? Que, a ver, se genera un conflicto en nuestra mente, en nuestro corazón. A veces tiene que ver con reconocer cosas delante de personas, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de confesar, como dice la Biblia, nuestras ofensas unos a otros. A veces tener que ir a alguien y decirle, mira, hermano, perdón por esto que pasó. Porque Dios dice que debo confesar, ¿verdad?, a mi hermano, mi pecado, que fue contra él, ¿verdad? Pero qué difícil que es, ¿no? ¿Sí? Emocionalmente uno siente, no, ¿por qué le voy a pedir perdón? ¿Qué es lo que pasa? ¿Viste? Quizás no tiene que ver con un hermano, a veces con tu familiar que está viviendo con vos, tu esposa, tu esposo, tu hijo. A veces qué difícil es nosotros los padres, ¿no? A veces reconocer que reaccionamos mal contra nuestros hijos, ¿verdad? Actuamos mal a veces. Sí, en el sentir
de la disciplina, de la corrección, pero actuamos descontroladamente y el impulso a veces de la carnalidad nos lleva a actuar en forma incorrecta. Y qué triste es tener que reconocer, ¿no? Delante de nuestros hijos. Qué difícil que es, qué difícil que es, ¿verdad? Pero Dios nos demanda que debemos justamente no provocar a ira a nuestros hijos, ¿verdad? No provocar a ira a nuestros hijos, ¿sí? Dios nos manda que tenemos que guardar la comunión con los hermanos, la relación con los hermanos, preservar esa comunión, esa relación tan importante. Y a veces nosotros vamos permitiendo que cosas vayan afectando nuestra comunión, de la iglesia, de los hermanos, por no obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Por no obedecer la palabra de Dios. Dios dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y a veces nosotros le predicamos a nuestros amigos, ¿verdad? Nuestros parientes, está bien, es bárbaro, pero aún aquellos que no nos conocen tenemos que alcanzar para Cristo, ¿verdad? Y nuestra mente se acomoda a veces a pensar que esto lo debo hacer de esta manera cuando Dios nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Que aún a nuestros enemigos debemos hacer el bien. Qué tremendo, ¿no? Es interesante si uno va a Mateo capítulo 7, ahí la buenaventuranza, ¿no? Uno ve toda esa enseñanza allí, dice, qué tremendo, ¿no? Qué manera de pedir a Dios que actuemos en una forma diferente. Porque esa es lo que marca la vida de las personas que no conocen a Dios. Cuando nosotros los cristianos actuamos en obediencia a la palabra de Dios, actuamos en una forma diferente, ¿sí? Distinta, no como todos hacen, ¿verdad? Como todos hacen. Porque esa es la cosa, nos justificamos a veces, como cuando estábamos en el mundo, si este lo hace está bien, si este se enoja y insulta, yo también, no es así. Y si lo hiciste, reconocelo, pedí perdón, perdona a Dios, perdona a tu hermano o a aquella persona, aunque no conoce a Cristo, ¿verdad? Y que a veces lo tratamos mal, por nuestras reacciones, por nuestras actitudes. Qué bárbaro, ¿verdad? Y tenemos esas luchas intelectuales, esas luchas en nuestra mente, ¿verdad? Cuando somos confrontados con la palabra. Pero también nuestra lucha emocional, ¿no? Siempre estamos allí luchando por nuestra apariencia, por cómo los demás nos ven, ¿ok? Y a veces en ese esfuerzo, ¿sí? En ese esfuerzo de tratar de que los demás nos vean bien, que lo que los demás piensen de nosotros sea positivo, bueno, como decimos, ¿no? A veces vamos allí teniendo ciertas concepciones, nos permitimos ciertas cosas, que no están bien, ¿verdad? Que no están bien. Es difícil a veces tener que marcar la diferencia. A veces resulta eso en discriminación. Algunas veces te ha pasado, ¿verdad? Que vos dijiste, no, esto no está bien, y allí los demás decían, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa con vos? Qué bueno es que cuando Dios nos muestra algo, tenemos que procurar hacerlo sin imponérselo a los demás. Ojo, lo que Dios nos pide a nosotros. El Señor se dirigió a Pedro, ¿verdad? Pedro tenía que tomar la decisión. Y los demás decidir si le seguían o no. Pero Pedro tenía que tomar la iniciativa, él tenía que dar ese primer paso de obediencia. Vamos, Señor, a pescar. Señor, sí, en tu palabra, Señor, echaré la red. Y a partir de allí, todo lo demás que estaba a su alrededor iba a tomar su propio interés, su propia iniciativa. No podemos pedirle a los demás que hagan lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, muchas veces vivimos de esa manera, pidiéndole a los demás lo que nosotros no hacemos. Este mundo vive así, pretende que los demás hagan lo que ellos no hacen, ¿verdad? Ellos dicen que los demás deben ser ejemplo, nosotros debemos ser ejemplo, cada uno, ¿verdad? El desafío es personal,
El desafío es algo que yo debo tomar para mí mismo. Así estaba Pedro, diciendo al Señor: Señor, a pesar de mi cansancio físico, Señor, a pesar de mi conflicto intelectual, no entiendo lo que estás pidiendo, a pesar de mi conflicto intelectual, emocional, perdón, yo siento otra cosa, no quiero hacer el ridículo. ¿Qué me estás pidiendo, Señor? Pero sin embargo Pedro dijo: en tu palabra echaré la red. ¿Sabes? Es tan importante esta declaración de Pedro, porque Pedro le dio una respuesta de obediencia a la palabra de Dios. Y esta historia empezó a tener sentido desde aquel momento. Bueno, desde que Dios llegó, ¿verdad? Pero nada hubiera pasado si Pedro no hubiera respondido de esta manera. Si Pedro no hubiera respondido de esta manera. Todo lo que viene después es el resultado de lo que Pedro decidió ante esta confrontación de Dios, ante este desafío de Dios, hasta esta demanda del Señor. Vamos a echar la red, vamos a echar la red. Es tan importante, ¿sabes? En Mateo, para ir terminando, en Mateo capítulo 7, versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, el Señor está enseñando, enseñaba con parábolas, y esta es una parábola muy interesante, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Qué parábola, ¿verdad?, tan interesante, pero que tiene que ver justamente con oír la palabra de Dios, obedecer a la palabra. Porque dice: cualquiera que me oye esta palabra y las hace, lo compararé. Lo compararé a alguien que se ocupa de su vida, pero del fundamento de su vida. Pero el que no lo oye, no me oye estas palabras, no las hace, lo compararé a un hombre insensato, ¿verdad? Un hombre insensato, que se ocupa de las apariencias nada más. Cuando hablamos de la obediencia a Dios, justamente vamos a considerar este desafío del Señor para cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es la respuesta a la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuál es mi respuesta a la palabra de Dios en nuestra vida? Ojalá hagamos y tomemos el desafío de Pedro y repitamos en nuestra mente y en nuestro corazón: en tu palabra, Señor. Lo haré en tu palabra porque tú me lo pides. Y si Dios te lo pide, no hay razón para dudar. No hay justificativo para dudar. Tenemos que cumplir lo que Dios tiene. Que Dios te bendiga, hermano. Un fuerte abrazo en el Señor.